sumando, veo que se van sumando, se sumó Ricardo, se sumó Ignacio, le doy la bienvenida, Ignacio, Liliana, Ricardo y Rocío, ¿cómo les va? ¿Me están escuchando? Bueno, espero que dure. Espero que dure perfecto, Ignacio. Bien, vamos a trabajar ahora sobre, recién hablábamos un poco de la prevención, en la videoconferencia anterior hablábamos de la prevención de lesiones musculares. En esta videoconferencia vamos a hablar sobre la readaptación física deportiva de las lesiones musculares y de las tendinopatías. Como veíamos en la clasificación de la videoconferencia anterior, las lesiones musculares indirectas de origen, o sea, dentro de las lesiones musculares indirectas, las estructurales, hacen referencia a aquella lesión muscular con un daño o alteración en la estructura normal del músculo, que puede ser el componente contráctil, el componente miofacial, el componente miotendinoso, o la transición mioconectiva, y que es evidenciado mediante métodos diagnósticos con tecnología vigente, como son las ecografía la ecografía osteomioarticular y la resonancia magnética nuclear. En este sentido también vale aportar en esta imagen que ustedes ven a la derecha abajo, que esta imagen que nosotros teníamos de el músculo fusiforme con uniones miotendinosas solamente en los extremos, proximales y distales, y fibras que lo recorren en toda su longitud, no es tal. La arquitectura muscular es altamente más compleja que esta imagen anatómica gráfica que se utilizaba para enseñar en anatomía al músculo, y presenta una intrincada red de uniones miotendinosas y disposiciones fibrilares. La gráfica que veíamos en la videoconferencia anterior, que tiene que ver con cuál es el mecanismo que genera la lesión estructural indirecta. Estos eventos postulados también en este trabajo fundamental de Morgan muestra cómo el daño extendido es el que termina generando la zona de debilidad y la ruptura en una línea de debilidad de estructuras musculares. Como decíamos, tenemos daño daño estructural sin daño, daño muscular funcional, que está dentro de los desórdenes funcionales asociados a la fatiga, contracturas o disfunciones musculares, con esta nueva terminología, disfunciones musculares de origen neuromuscular o daño muscular de aparición tardía dentro de los funcionales. La clasificación que veíamos en la videoconferencia anterior, y nos vamos a focalizar en cómo tratar las lesiones musculares con alteración estructural dependiendo su grado 1, grado 2 o grado 3, de acuerdo a la severidad de la misma, en este caso, y no como en el análisis epidemiológico, la severidad marcada por la cantidad de daño estructural. Las lesiones grado 1 o lesiones microfibrilares involucran a algunas fibras o un solo haz muscular, mientras que las grado 2 involucran a 2 o 3 haces o organizaciones más grandes dentro de la organización arquitectónica intrínseca del músculo, y la grado 3 no necesariamente hace referencia a la ruptura total, pero sí a la ruptura masiva
con gran cantidad de daño estructural, de gran extensión a nivel de la estructura del muscular. En el deporte, ¿cuáles son los músculos más afectados? En realidad va a estar en relación con la demanda excéntrica que ese deporte tenga, es decir, la demanda de las acciones específicas que el deporte tenga y la demanda muscular que genere sobre las distintas estructuras. Por ejemplo, en un velocista o en un sprinter, fundamentalmente el grupo muscular del isquiotibial es el principal grupo muscular que se lesiona, mientras que en deportes como el fútbol, o en deporte como el rugby, o en deporte como el fútbol, como el rugby, si bien el isquiotibial presenta una alta incidencia de lesiones, los grupos como el recto anterior del cuádriceps también son altamente demandados en los gestos específicos y por lo tanto su incidencia también es alta, mientras que en el básquet los grupos musculares aductores tienen un mayor impacto. Estoy esperando que levante un poquito. Bien. Se oye bien, bueno. Gracias Liliana, ya me vas anticipando. Una vez que nos encontramos con una lesión muscular estructural, con un daño macroscópico observable por los métodos diagnósticos vigentes, sí ya nos focalizamos en un tratamiento, en una readaptación física deportiva de estas lesiones. Y en ese caso debemos afianzarnos a la fase del proceso de curación, en donde debemos respetar cuáles son esa fase del proceso de curación, acompañar la fase del proceso de curación muscular, que lo vimos en el módulo 1, y tratar de potenciar. Como ustedes saben, en la estructura muscular existe una posibilidad de reparación y regeneración, es decir, existe la posibilidad de que a través de la diferenciación de las células satélites, que son células embrionarias inactivas, que no se diferenciaron en el proceso de diferenciación y maduración muscular en el proceso embrionario y que provienen del ectodermo, se activan luego de la lesión de la membrana celular y de la lesión muscular, se diferencian en mioblastos. Esos mioblastos migran, a la zona del daño estructural de la fibra y de las fibras de la fibra paralela. Ya están los mioblastos llegando. Esos mioblastos empiezan a fusionar, se pierden su membrana y se fusionan para generar miotúbulos y se alinean para generar miotúbulos, para que luego estos miotúbulos terminen cerrando el gap o la unión miotendinosa con tejido conectivo. Es decir, que existe ambos tipos de tejido neotejido muscular y tejido conectivo. Por eso ha demostrado la presencia de regeneración en el tejido muscular. ¿Liliana se sigue oyendo bien? Bueno. Liliana es mi asesora técnica. Gracias, Liliana. ¿Qué hacemos entonces? En la fase que corresponde dentro del proceso de curación a la fase de respuesta inflamatoria, que es los primeros 3 a 5 días, dependiendo de la severidad de la lesión y de la extensión de la misma, se sugiere la utilización de las medidas Price, que ya vamos a ver que han modificado actualmente a las medidas Police. Pero las medidas Price, que tienen que ver con la protección, el reposo, el hielo, la compresión y la elevación, tratan de disminuir la respuesta inflamatoria, la inmovilización para evitar mayores retracciones de los cabos musculares rotos. Inmovilización significa no generar tensiones excesivas, no significa inmovilizarlo en términos de inmovilización estricta, sino que es
disminuir significativamente el estrés de estiramiento y carga, y sobre todo el estrés de estiramiento activo de este grupo muscular. Una vez que pasó este periodo breve de inmovilización, hay que pasar rápidamente a la aplicación del método POLIS o de Optimal Load, es decir, de empezar a activar a este grupo muscular, porque si no, corremos el riesgo de que las respuestas ante la inmovilización dificulten luego el proceso de rehabilitación. En periodos de inmovilización demasiado largos, existe una gran alteración del balance de síntesis proteica, generándose una disminución de la síntesis proteica y una activación de aquellos agentes degradantes de proteína. Por lo tanto, en vez de favorecer esta proliferación de mioblastos para su diferenciación en miotúbulos, estaríamos enlenteciéndola y generando atrofia de las fibras musculares rotas y aledañas, y el exceso de proliferación de tejido conectivo y fibrosis cicatrizal. Entonces, en esta primera fase, lo importante es remarcar esta inmovilización de 3 o 4 días, la utilización de las medidas de agentes de respuesta inflamatoria típica, reposo, hielo, compresión y elevación, luego de pasado este periodo, como decía, lo que mutó hoy en día es la utilización de las siglas POLIS, que es la aplicación de Optimal Load en vez de reposo absoluto. Ahí no me están escuchando, me parece. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Me equivoqué yo. Bueno. Luego de superar esta primera fase de 3 o 4 días, o de 4 a 5 días, dependiendo del tamaño de la lesión, parece interesante empezar a incorporar ejercicio progresivo. En estos 3 a 7 días, los objetivos en las distintas capacidades del proceso de la rehabilitación física deportiva consisten en fuerza, en evitar la pérdida de fuerza muscular, evitar la atrofia y evitar la inhibición muscular. Es decir, buscar reactivar a este grupo muscular, buscar reactivarlo con activaciones musculares que no generen estrés y que no generen strain, es decir, que no generen demasiada tensión de estiramiento sobre el proceso de curación, por lo que es probable que las acciones en rango corto, las acciones isométricas sean viables en esta etapa, sin la presencia de dolor, pero buscando acciones isométricas de intensidad moderada a alta. Los estiramientos en esta etapa todavía son submáximos, no hay que generar estiramientos demasiado intensos, pero sí, el estiramiento en esta etapa va a permitir un correcto alineamiento de las fibras de colágeno que empiezan a proliferar en esta etapa y un correcto alineamiento según la línea de tensión de las nuevas alineación de los mioblastos y transformación en miotúbulos. También la resistencia aeróbica, utilizar con un medio que no genera estrés sobre la parte muscular dañada, va a asegurar el aporte de nutrientes y oxígeno fundamentales para el proceso de regeneración. Por lo tanto, para fuerza podemos sugerir que, como decíamos, en esta fase 2, actividades isométricas en múltiples ángulos, a predominio de fuerza, resistencia, pesos bajos, cuando empezamos a trabajar con acciones a predominio concéntrico. Tratar de elegir ejercicios de acuerdo a la especificidad del músculo implicado en las acciones deportivas.
En la fase 3, ya una vez superada esta fase de proliferación y de regeneración, incrementar significativamente el trabajo de fuerza, trabajar ahora sí con menor miedo, en especial en acciones concéntricas y en acciones excéntricas de recorrido de ángulos cortos en un principio y alta carga, y luego ejercicios excéntricos de baja carga y longitudes amplias al final de la fase de readaptación. Pero también es importante en estas etapas focalizar sobre toda la corrección de déficit locales y a distancia que pueden haber generado la lesión, es decir, estabilización del núcleo corporal, análisis, evaluación y restauración de déficit de longitud, incremento de tensiones